Bueno, yo comenté acerca eh, de los recursos en comparación con el amparo y lo que nos comentó me quedó claro la diferencia. Eso fue lo que comenté y no me... Ok, ok, Francisco. Pues bueno, el tema de hoy de lo que abordaremos será precisamente lo referente a la unidad 9 y la unidad 10, que es en relación a los mecanismos alternos de solución de controversias y formas de terminación anticipada, ¿no? Ustedes, precisamente estuve ahí revisando algunas tareas. No recuerdo si, bueno, recuerdo que se trata de alguien que acude a las sesiones porque precisamente quería hacerle el comentario de cómo había llegado a la conclusión en el ejercicio que se les había planteado. Hay dos ejercicios que se dejaron en la actividad 9, entonces los vamos a ver a continuación, ¿no? Precisamente. Eh, Señalaba precisamente en el ejercicio primero que dice que el señor Juan Vázquez trabaja para una empresa que se dedica a vender celulares, siendo el encargado de realizar el inventario y solicitar nuevos equipos a la empresa Telcel. Sin embargo, se le hace fácil encargar equipo telefónico de alta gama, no autorizado por su empresa, con cargo a la misma. Así lo realiza y al cabo de 2 meses, bueno, principalmente sustrae celulares de la marca iPhone. A fin de mes, la empresa hace el corte de equipos y realiza los pagos a Telcel respectivamente, pero Telcel le informa a la empresa que hay un pago faltante de 500,000 pesos, equivalente a 17 equipos de alta gama de la marca Apple, por lo que la empresa realiza un arqueo contable y se percata que el señor Juan estuvo realizando pedidos sin autorización, sustrayendo equipo a cargo de la empresa. Se inicia la denuncia, se integra la carpeta de investigación y se solicita la audiencia inicial ante juez de control. Cabe aclarar que, bueno, el señor Juan ganaba la cantidad de 20,000 pesos mensuales. Adoptando un papel de defensor del señor Juan Vázquez, responda lo siguiente. Y aquí obviamente, bueno, pues le haré la pregunta a alguno de ustedes. Jonathan González, ¿me escucha? Sí, profesor, sí lo escucho. En atención a este ejercicio, ¿cuál sería su respuesta a la primera pregunta? ¿Procedería a algún medio alternativo? Y en su caso, ¿cuál sería? Sí, yo puse que sería el acuerdo reparatorio basado en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, se procedería, según este artículo, que nos dice los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. Por tanto, y según lo antes consultado, apenas se estaba integrando la carpeta de investigación y se solicita la audiencia con el juez de control. Por ello, aún estamos como en posibilidad de solicitar el acuerdo reparatorio. Ok, correcto. Eh, bueno, ahora bien, ¿qué tendría que cubrir para poder llevar a cabo ese acuerdo reparatorio o cómo se tendría que hacer? Bueno, lo que yo puse es diciendo con base al artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicitaría como medio alternativo de solución de conflictos un acuerdo reparatorio con el cumplimiento de forma diferida con el fin de beneficiar a ambas partes. O sea, sería la forma diferida. Sería que el señor Juan Vázquez se comprometa a pagar 10,500 pesos por 48 meses con la finalidad de poder liquidar la deuda que se tiene equivalente a 500,000 pesos y así poder reparar el daño causado por sus conductas. Por ello también en este caso se renuncia a una compensación alguna por cuestión de que la empresa prescinda de sus servicios como encargado de inventario y estando consciente de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 188 del Código Nacional, en este caso que lo que establece que en caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso, por lo cual puede tomarse como una garantía, por así decirlo, de que el señor Juan Vázquez saldará la deuda en tiempo establecido. Ok, muy bien. ¿Y ante quién se lo solicitaría este acuerdo reparatorio como parte de la defensa?
¿Ante quién lo debería solicitar? Ajá. ¿Ante el juez de control? Ok, si está en audiencia inicial puede hacer el planteamiento y si está durante una investigación complementaria, pues de igual manera, ¿no? Bueno, el tema es precisamente, pues, planteárselo al juez de control. Considero correcto el planteamiento, ya que cubre el aspecto de la reparación del daño. Correcto, Jonathan, muy bien. Gracias. Bien, tenemos un segundo un segundo ejemplo en donde dice, el señor Eduardo Magaña trabaja como director jurídico en la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde enero de 2020. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año se realiza una auditoría por parte del órgano interno de control debido a que existe una denuncia anónima respecto del señor Eduardo Magaña, pues señalan que ha firmado como maestro en Derecho cuando saben que por su amistad con el secretario general desempeña ese cargo, pues tiene la carrera trunca, es decir, no ha terminado sus estudios, por lo que el órgano interno de control, al encontrar dicha irregularidad y revisar la cédula profesional con la que sustenta el señor Eduardo, se observa que la misma corresponde a otra persona, por lo que se decide iniciar la carpeta de investigación respectiva ante la Fiscalía de Servidores Públicos. Se integra la carpeta de investigación y se solicita la audiencia inicial ante juez de control. Una vez en la audiencia inicial, ya que el Ministerio Público ha realizado la imputación y solicitado la vinculación a proceso, el juez estima pertinente vincular al señor por el delito de usurpación de profesión en agravio de la sociedad. Entonces, respecto a este ejemplo, a ver, déjenme ver dónde anda. Bueno, no se ha conectado. Marina Álvarez, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Bien, respecto a este ejemplo, la primera pregunta sería, ¿procede algún medio alternativo? Señale cuál sería en su caso. Pues ahí estuve yo, de lo que estoy investigando aparte, bueno, yo pongo que procede solicitar el mecanismo alterno de solución de controversia, que sería la suspensión condicional del proceso, porque el delito por el que se le ha vinculado es por usurpación de profesión, cuya penalidad es de 1 a 6 años, dando una media aritmética de 3 años, 6 meses. Ok, perfecto. ¿Habría reparación del daño? Bueno, no. Gracias, Marina. Con eso queda bien su participación. Bien, si no, ya no participan los demás. Gracias. Ok. Gracias, profesor. Gracias. A ver. Nada más hay, perdón, profesor, ahí nada más me surgió la inquietud de que hiciera un órgano de control. ¿No son investigados por oficio? Se le corta un poquito. No le entendí bien su pregunta. Le menciono que sí, me generó ahí un poco de duda, incluso anduve indagando. Al ser un órgano de control interno, ¿no es por oficio? El tipo de delito no es más hacia un tema precisamente que genera pues el tema de oficio. Es un órgano de control interno que se encarga precisamente de ver esta cuestión. Ok, gracias, profesor. No de qué. Adelante, gracias. A ver. Janine, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, profesor. En este ejemplo que estaba precisamente señalando del director jurídico de la usurpación de profesión, ya comentaba Marina que precisamente procede el medio alternativo, que es la suspensión condicional del proceso. La pregunta segunda sería, ¿habría algún tema de reparación del daño? No, porque, bueno, ya se suspendió el proceso. No, recuerde que para una cosa es la solicitud Ajá. de suspensión y otra cosa es que se autorice. Si usted revisa precisamente el artículo, vienen del 193 al 197 más o menos, señala el principio de oportunidad para aplicar la suspensión condicional del proceso. Marca 3 requisitos.
Dentro de esos 3 requisitos, para que pueda solicitar la suspensión, tiene que ver precisamente, uno de ellos es que se encuentre cubierta la reparación del daño o se haga el planteamiento de cuál va a ser el plan para la reparación del daño. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llevaría a cabo en este caso, en concreto? ¿Hay reparación del daño y a quién y cómo se realizaría? En este tuve un poco de duda, profesor, porque yo había planteado el procedimiento abreviado, entonces mis respuestas fueron en base a este procedimiento. Ok, ¿usted por qué optó por el abreviado? Mm, porque era después del auto de vinculación, pero no sé si esté correcto. Mire, yo le voy a preguntar y usted misma me va a decir si es correcto. Bueno, le voy a decir algo y usted me dice si es correcto o no su cuestionamiento. Digo, los demás pueden hacer igual su ejercicio, así como lo estoy haciendo con su compañera. Obviamente, pues no me lo van a decir. Pero mire, por ejemplo, ¿cuáles son los alcances de la suspensión condicional del proceso y cuál es el alcance del procedimiento abreviado? En la suspensión condicional del proceso, lo que vamos a tener básicamente es como su propio nombre lo dice. Vamos a suspender el proceso. El proceso va a quedar suspendido y en caso de que se cumplan las condiciones que fija el juez, que el imputado cumpla de manera cabal cada una de ellas, la consecuencia será la desaparición punitiva del Estado. Es decir, en pocas palabras, no genera un antecedente penal para el imputado. Si el imputado quiere después ir a conseguir otro trabajo, él sin problema puede ir, pedir una carta de no antecedentes penales y obviamente le van a dar su carta porque optó por esa suspensión condicional. No le va a generar antecedente alguno y el asunto prácticamente ahí termina y ya no pasa nada. ¿Qué pasa con el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado procede para pues, todos los delitos. ¿Y en qué consiste el procedimiento abreviado? Básicamente es un reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado, en donde se le va a otorgar cierto beneficio en atención que se le juzgará en atención a la pena más baja, que en este caso la penalidad juega un papel importante, ¿no? Nada más, permítame, Marina, ¿me recuerda la penalidad del delito que me dijo? 6 años. 6 años había comentado. ¿Y la mínima cuál era? De la media aritmética, 3 años, 6 meses. Desde 1 a 6 1 años, a 6 años, correcto, gracias. se suman, son 7, sí. Muy bien, gracias Marina. Entonces, en el procedimiento abreviado, lo que hace el imputado básicamente es reconocer que él cometió el hecho, renunciar al derecho a llevar un juicio oral y ser juzgado con la mínima. Es decir, el Ministerio Público tendría que solicitarle al juez de control se le imponga una pena por aproximadamente 1 año o unos 9 meses. Con lo cual, obviamente, le va a generar un antecedente penal al imputado porque va a estar siendo sentenciado como culpable del delito de usurpación de profesión y tendrá que compurgar, digo, se tendría que ver con el juez de ejecución el tema posiblemente de una prelibertad, que se le dé el beneficio del primer delincuente, pero todos estos temas le van a causar, pues, ahora sí que el antecedente penal. Si el señor quiere acudir a pedir trabajo y le piden carta de no antecedentes penales, no va a poder otorgarla porque pues le va a salir que ya estuvo sujeto a un procedimiento del cual resultó penalmente responsable. Luego entonces, ahora Janine, con esta información que le he dado, usted dígame por cuál debería de optar. Mm, por suspensión condicional del proceso. Así es. En sus palabras, ¿por qué sería esa la opción idónea? Pues en el caso en el que el funcionario público quisiera obtener algún otro trabajo y no tener antecedentes penales. Así es. Entonces, precisamente tomando en consideración este aspecto, ahora yo le pregunto, si hay que reparar el daño, ¿cómo sabe si se tendría que reparar el daño? ¿Procedería a la reparación del daño? ¿A quién se le tendría que reparar el daño?
No, no tengo conocimiento de los artículos, pero creo que sí se debería de reparar el daño. No sé si en este caso sería como al Estado. Ujú. Ok, va más o menos, va por ahí. Bueno, correcto, Janine. Le agradezco su participación. Ahorita lo comentamos. Bien, Sí, gracias, profesor. gracias. Martín, adelante, por favor. Buenas noches, asesor. Yo tengo una duda respecto primera para fundamentar ¿cómo se llama? La usurpación de funciones públicas o de profesión. Yo quisiera preguntar qué código se toma, porque yo lo tomé del Código Penal Federal. Entonces, ya, bueno, cuando estaba haciendo el análisis del caso, desde ahí me surgieron dudas. ¿Tendría que ir con el Código Penal Federal para conocer la pena del delito o tendría que aplicar otro? Muy bien, de hecho, ese tema podría ser tanto a nivel federal como a nivel local, podrían ser aplicados ambos códigos, ¿no? Y esto se lo digo en atención a que en el ejemplo solamente dice director jurídico en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo cual se podría entender que puede ser la federal o pudiera ser en su caso la local. Digo, queda muy abierto, podría haber aplicado Código Penal Federal o el Código Penal de la entidad que usted hubiera, pues, en su caso, optado por la aplicación de ese código. Entonces, no hay tanto tema, nada más precisamente revisar en cuanto a la penalidad del delito. Sí, gracias, asesor. Creo que era el primer punto a saber para ver si aplicaba la suspensión condicional del proceso. Era una de las condiciones que teníamos que revisar. Por eso era mi duda. Gracias. Bien, Martín. Alfredo. Sí, perdón, profe, también iba a comentar eso sobre, pues dependería si el trabajador era a nivel federal o a nivel, pues estatal para aplicar la ley de la entidad federativa, ¿no? En este caso, como no se menciona, pues haciendo alusión al servicio público sería el Código Penal Federal, ¿no? Así es, si así lo mencionan, únicamente se tendría que mencionar por qué lo están manejando de esa forma. O sea, podrían decir, bueno, pues en atención a que en el ejercicio señala director jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y dado que esta dependencia existe a nivel federal, sería aplicable el Código Penal Federal en atención a lo que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con ese argumento, ustedes pueden utilizar ahora sí que lo que el Código Penal Federal y sin ningún problema. En otro supuesto, pues bueno, siempre y cuando lo puedan argumentar y fundamentar bien, yo se los tomo como bueno. Okay. Y bueno, otra pregunta ahí, profe, en ese mismo tenor. De acuerdo a que él pertenece en este caso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tendría que también legislarse bajo los principios de dicho órgano, ¿no? Bajo la ley de los servidores públicos, ya sea de la propia Secretaría y a nivel federal, ¿no? Bueno, por ejemplo, la ley de trabajo de los servidores públicos del Estado, bueno, para diferentes entidades federativas, ahí también se podría, bueno, en este caso llevar a cabo el proceso. Sí, nada más que, bueno, ya sería como complicárselas un poco más, por lo tanto, de manera genérica, pues únicamente sería ese tema. Revisen penalidad, revisen código y de ahí saquen su conclusión de qué sería lo que aplica. Pues si metemos ya el tema administrativo, pues bueno, ya pondríamos un poco más complejo el tema y probablemente pues se puedan llegar a confundir. Entonces ahorita nada más la finalidad es revisen penalidad y de ahí resuelvan el ejercicio, ya sea la salida alterna que ustedes consideren, únicamente justifiquen el por qué aplicar una o por qué aplicar otra. Por ejemplo, Yanin me pudo haber dicho, no, profesor, yo no estoy de acuerdo con la suspensión condicional porque el señor no tenía para cumplir ciertos requisitos, por lo tanto, yo le decía que optara mejor por el abreviado. Si me lo fundamenta bien, con mucho gusto yo se los califico y se las tengo por buenas. No, aquí el tema es de que, bueno, ustedes conforme a lo largo de la carrera
Lo que deben de aprender es precisamente a fundar y motivar y defender sus ideas, siempre y cuando sean con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, en ese sentido, así sería. Gracias, profe. No, de que usted, Eloísa Osnaya, buenas noches. ¿Tenía levantada la mano? Sí, buenas noches. Yo tengo una duda. En el caso, por ejemplo, de los pasantes que no tienen su título, si ellos van con un abogado que sí tiene cédula, no pueden tener ciertas o no pueden llevar a cabo algunas funciones que sí son de abogados ya titulados. Es que bueno, lo he visto en el área civil, que sí se puede. Entonces esa es mi duda de por qué en el área penal eso no se puede. No, pues de hecho no se debería poder. Prácticamente, ¿qué es lo que nos dice el tipo penal? ¿No? A quien se ostente con algún cargo con el cual no tiene precisamente la facultad para desarrollarlo, es decir, no cuenta con la patente. Entonces, si un pasante en derecho va y le pide prestada la cédula a un abogado para llevar a cabo actos o gestiones en materia civil, está cometiendo un delito y quien se dé cuenta de ello y lo denuncie se va a meter en un problema. Obviamente no se puede. ¿Qué se puede hacer en materia civil para no incurrir en este tipo de actos? Lo idóneo es sacar su carta de pasante y con la carta de pasante me parece que les permiten hacer ciertos actos procesales. Entonces, pues ahora sí que si conoce a alguien que haga eso, yo le recomiendo que, bueno, pues le comente, que tenga cuidado. Digo, eso, si es su amigo, le va a decir, ay, bueno, ¿y quién le va a decir? A menos que tú le digas, ¿no? Pero, pues sí, eso es totalmente indebido. Ya sea materia civil, materia laboral creo que no, porque no se pide cédula, pero materia penal, materia civil, familiar, fiscal, es necesaria la cédula porque así lo pide la ley. Si yo me brinco ese requisito, pues estaría cometiendo una conducta ilícita. Oh, muy bien, pues esa era mi duda. Sí he sido testigo en el área civil de alguien que fue a una audiencia con la secretaria de acuerdos y la secretaria de acuerdos es, sabía que no tenía cédula y sí, así llevó a cabo su audiencia y entonces desde ahí yo tengo esa duda. No, imagínense, pues ya ahí habría una complicidad, habría una coautoría precisamente por parte de la autoridad. Digo, y si no, que le digan, a ver, pues sí, dime el fundamento donde permiten este tipo de prácticas, que tú puedes utilizar la cédula de otra persona para llegar a una diligencia. Obviamente no se puede, lo hacen como de amigos o probablemente porque a él le pasaron algo, como dicen coloquialmente, le pasaron un cambio para que pues asentara así la situación. Es como si yo les dijera, hace tiempo cuando, bueno, yo tengo un hermano, mi hermano también es abogado, él se acaba de titular hace algunos meses que yo le dijera a mi hermano, ¿sabes qué? No me da tiempo de llegar a una diligencia, pero pues ahí imprime mi cédula y la presentas y firmas como yo. O sea, básicamente eso, pues eso no debe de ser, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, cuidar las formas, pues somos abogados, precisamente tratamos de defender la legalidad, ¿no? Entonces, pues evitar este tipo de situaciones. Eh, Francisco, ¿quiere comentar algo? Sí, profesor, con respecto al primer ejemplo que nos ponen o la situación a resolver, me surgió una duda. Ahorita nuestro compañero propuso en 48 pagos de 10,000 pesos para la reparación del daño. Sin embargo, creo haber leído en la unidad y en alguna parte que no lo encuentro ahorita, que solamente lo máximo que se puede manejar para la reparación del daño en cuestión de dinero es un año. ¿Estoy en lo correcto, profesor? Sí, está en lo ¿O correcto. sí? Entonces, en este caso no se podría extenderse a 48 meses esta oportunidad, digamos, no se puede. No, de hecho, digo, yo se la di por buena porque, bueno, el planteamiento estaba ahí bien. Sin embargo, porque fue un caso, ese ejemplo lo retomé de un caso que llevamos, bueno, que llevé. Lo que sucedería ahí es precisamente hacerle ver al juez que se daría por satisfecha la reparación del daño
en un año, y ahora sí que es a consideración del ofendido. Si el ofendido dice, bueno, acepto que en un año me pagues, pero y todavía falta un año, dice, bueno, me comprometo a pagarte. Bueno, pero a ver, fírmame un pagaré en donde me vas a pagar los meses que faltan. Y yo al juez le digo, sí, me doy por satisfecho en la reparación del daño, el plazo va a ser diferido a un año y yo me doy por satisfecho. Si el juez lo aprueba, lo autoriza, la suspensión procede, pero corre el riesgo de que no se le pague la cantidad restante al año y tenga que ejercitarlo probablemente por la vía civil, ¿no? Entonces, pues hay que valorar ciertas circunstancias para que pudiera prosperar de esa manera. Eh, Tere, adelante. Maestro, yo estaba pues leyendo y decía que son cierta cantidad de dinero, así equiparada en salarios mínimos. Y si en el primer caso son 500,000 pesos, se está pasando de los salarios mínimos que dice que pueden ser para este caso, o estoy equivocada. No, porque el tema de la reparación del daño, mientras quede cubierta y no sea de un delito de los que la pena supere la media aritmética de 5 años, se puede llevar a cabo. Ahora bien, pues lo han comentado que la cantidad es muy grande para liquidarla en un año y más por el salario que percibe. Entonces, aquí el tema del asunto real, lo que sucedió precisamente fue, se llegó al acuerdo, se le dijo a la víctima, bueno, yo era asesor jurídico, la víctima dijo, el ofendido señala precisamente que, dice, pues sí, lo que me alcance a dar, dice, ¿cuánto es lo que me puede pagar? Dice, no, pues yo puedo pagarle 200,000 pesos, que era lo que le podía pagar el empleado al ofendido. Dice, bueno, y los 300,000 restantes, ¿qué pasa? Y dice el chavo este que cometió este delito, dice, bueno, pues yo me comprometo a darle la información porque no fui el único que participó en esta sustracción de equipo. Estaban otras 3 personas implicadas y pues prácticamente a mí nada más me dieron 20,000 pesos y los demás se llevaron el dinero. Entonces yo me comprometo a aportar información para que puedan continuar con la diligencia. El ofendido dijo, va, está bien, me parece perfecto. Se llevó a cabo esta salida alterna, se fijaron las condiciones, se cumplió con el pago y la persona, el imputado, ofreció la información. Que les voy a ser sincero, el ofendido me dijo que no le interesaba lo demás, que porque era perder el tiempo, que él estaba feliz con el dinero que le había regresado el imputado, porque literalmente en sus palabras me dijo, se siente bien bonito que te regresen algo por lo que, pues de lo que te habían sustraído. Dice, hoy, el día de hoy siento que realmente se hizo justicia, fueron las palabras del ofendido. Entonces, con eso se dio por satisfecho. Cada quien, obviamente, pues tendrá sus criterios, sus observaciones y pues lo que tenga que hacer, ¿no? Pero pues muchas veces el tema de reparación del daño puede ayudar, aunque no sea de manera completa. Y bueno, el juez en su momento lo autorizó, dijo, pues si el ofendido se da por satisfecho, yo no me puedo oponer. El código es específico. La única oposición es de que la reparación del daño no se encuentre satisfecha. Si la víctima, si el ofendido me dice que está satisfecha, yo lo apruebo. Y así fue como sucedió. Entonces, obviamente, si nos hubiéramos puesto hacia la literalidad, ¿sabes qué? No hay salida alterna, no queremos la suspensión, nos oponemos porque la reparación del daño son 500,000 y esta persona no me está proponiendo para pagarlos dentro de la temporalidad. Pero así básicamente sería el desarrollo de cómo se llevaría a cabo esta propuesta. Bien, entonces, conforme a este segundo tema, que era lo que estábamos hablando, regresamos porque, bueno, me sacaron allá el primer tema que ya lo habíamos comentado. Referente a la reparación del daño, ¿qué opinan? Digo, ya escuchamos ahí a sus compañeros. Ahora le preguntaría a Ivette Gómez, ¿cómo está? Buenas noches. Ivette, ¿me escucha?
me escucha, la voy a sacar. Margarita Gutiérrez, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, profesor. Respecto a este tema de la reparación del daño, ¿cómo podría quedar en atención al delito de la usurpación de profesión? ¿Considera que es procedente o no es procedente? Si no, ¿por qué? Sí, es procedente, bueno, la reparación del daño en estos medios alternativos de solución, siempre debe de existir la reparación del daño, a que quede satisfecho la víctima o el ofendido. Yo como tal, bueno, no planteé igual que la compañera al inicio decía, yo planteé como en mi trabajo planteé el procedimiento abreviado. Al principio estaba ahí entre la suspensión del proceso, pero en sí no planteé como tal la reparación del daño, únicamente hice referencia a los requisitos que se deberían de cumplir para que procediera el procedimiento. Ok, bueno, ya con lo que escuchó Margarita, puede reconsiderar su postura y velar por alguna de las salidas alternas que están previstas en el código, ¿no cree? ¿O Sí, cree la sí, misma? por los efectos que tiene cada uno. Muy bien, correcto. Digo, es lo que me interesa que vean cuáles son los efectos jurídicos y las consecuencias. Pero bien, Margarita, bueno, seguimos ahorita con el tema de reparación del daño. Gracias por su comentario. Eh, una pregunta, ¿quién es C? C, muy buenas noches. ¿Se puede identificar, por favor? Buenas noches, profesor. Disculpe, no pude cambiar el nombre. ¿Cómo se llama? Nada más aquí para ponerle. Sí, Claudia Nayeli Mancha Perfecto. Campurrado. Claudia, muy bien. Ya aquí le puse su nombre, no se preocupe. Referente a la cuestión de reparación del daño, ¿procedería en este último ejemplo de la usurpación de profesión? Procedería ¿Y a quién se le tendría pues, que pagar el daño, la reparación del daño? pues a la persona que es la víctima. ¿Quién sería la víctima? El señor al quien le extrajeron el dinero, el de los celulares. No, estamos en el segundo ejemplo. En el Ah, ejemplo de donde firma como maestro en Derecho, pero se descubre que no es maestro en Derecho y por lo tanto se le inicia la carpeta de investigación por la usurpación de profesión. Entonces el tema ahí es, ¿hay reparación del daño? ¿Se puede reparar el daño? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Y a quién? de hecho, esa tarea la estoy haciendo ahorita porque no la puedo comprender muy bien. Bueno, Porque ajá. pues sí, tengo el código y todo eso, pero no, o sea, ¿cómo se va a reparar el daño? Por decir, un ejemplo. Ujú. Yo estuve laborando un tiempo en un despacho que manejaba civil y penal. Y pues yo podía hacer todos los procesos, o sea, todos los procesos que me encargaban yo los podía hacer. Lo único que no podía hacer era que en las audiencias yo no tenía personalidad jurídica ni nada, pero todos los procesos yo podía hacerlo. Entonces, en caso de que yo hubiera podido firmar algún documento, todo eso, yo sinceramente no sé en quién hubiera recaído la culpa. O sea, cómo pudiera, pues sí, reparar ese daño, a cómo se haría. Ok, aquí No, tendríamos, no lo... aquí Claudia, tendremos que revisar por lo que hace a delitos en particular. Estamos frente a una conducta Ujú, de acción que se lleva a cabo ujú. precisamente hacia una usurpación de profesión. ¿Cuál sería el bien jurídico tutelado en este asunto? O sea, por ejemplo, trasladémoslo a su caso, Claudia, que usted, por ejemplo, hubiera Ajá, firmado un documento sin tener la calidad para hacerlo. ¿Cuál sería ajá. el bien jurídico tutelado en ese caso? Mm, Pues no,
Pues posiblemente. pues eso no se debe de hacer, o sea, no lo tengo muy claro, o sea, cómo es que, o sea, obviamente afectaría. Posiblemente sería el servicio público, ¿no? El correcto funcionamiento del servicio público, porque está afectando a la propia institución. Si ya está afectando a la institución, ya le estoy dando una clave, ¿no? ¿Quién es el afectado como tal? Podría ser, O sea, sería o sea, la institución, pero se refiere a la institución para donde yo estoy metiéndolo el papeleo, por decir los ajá, tribunales o todo eso. exactamente. ¿Y quién representa o a quién afecta todo esto? ¿De parte de quién es? ¿Para quién trabajan todas estas instituciones? El Estado, para El el Estado a Estado. quién le sirve, ajá, y el Estado a quién le sirve o a quién, cuál es la finalidad del Estado, llevar a cabo el bien común para quién. Pues para la sociedad, para Oh, exacto. Entonces, ¿quién es el afectado? pues, Ya lo dijo ahorita, lo acaba de decir. pues sí, la sociedad, pero Exactamente. La sociedad es la afectada en este tipo de delitos. Entonces, una reparación del daño, en su caso, podría ser hacia la sociedad, ok, ¿no? Nada ok. más que, bueno, antes de que le dé la palabra a Jonathan, hay una cuestión. Si se fijan ustedes en el documento, no se señala si existe un dictamen el cual establezca a cuánto asciende esa afectación. Si hay un numerario que pagar, no hay nada de eso, no hay un dictamen en específico. Luego entonces, pues ustedes pueden sacar sus conclusiones, ¿no? Pero muy bien, Pero Claudia, espero, a ver, dígame, ¿me iba a decir algo? sí, pero por decir, si en caso de que yo firmara documentos y todo eso y se dieran cuenta los tribunales que yo como estudiante o pasante lo estoy haciendo, ¿me hacen algo a mí o le hacen algo a la persona encargada del despacho? Le voy a hacer la pregunta y usted me contesta su misma pregunta. ¿Quién está firmando los documentos? Ajá. Ya, ok, yo entonces me afectaría directamente a mí, aunque ellos haya sido orden de ellos. Sí, digo, Ok. ya posteriormente en el procedimiento tendría que alegar obediencia jerárquica, pero pues realmente creo que es un poco difícil de acreditar esa hipótesis. Ujú. Pues ahora sí que la que se va ahí, pues sería usted la Ah, ok, responsable, bueno. que le diga, no, pues es que ella lo presentó el documento. Digo, Ok, es medio complicado, pero la respuesta esa sería, ¿no? Quien ok, lleva a cabo la conducta es la responsable. ok, gracias, maestro. Ok, gracias a usted. Espero que le haya quedado un poquito más claro el Sí, ejercicio. sí, sí, gracias. Es la finalidad de la sesión. Adelante, Jonathan, por favor. Sí, profesor. Bueno, creo que a lo mejor estaba un poco errado con la respuesta que le envié. Yo consideraba que el daño tendría que repararse hacia la persona a la cual ocuparon su identidad, porque probablemente, o lo más seguro es que desconocía que estaban ocupando su identidad. Y si esta persona era un funcionario público, probablemente tuvo que haber tomado su identidad o sus datos abusando de la confianza que se le dio como funcionario público. Por ello, creería yo que a quien se le repararía el daño sería directamente a la víctima, que en este caso es de quien se usurpó la identidad, ya que al ocupar su cédula, pues están haciendo mal uso de sus datos personales o de sus datos como tal. Entonces no sé si en ese aspecto esté bien o esté mal o si por ahí va, porque como ahorita lo acaba de comentar, en este caso es hacia la sociedad, pero perteneciendo a la sociedad, entonces también el daño sería directamente para él. Exacto. Esa sería como mi duda. El daño es precisamente a la sociedad, no tanto hacia la persona, porque recordemos qué delito, usted mismo, Jonathan, dígame qué delito es el que se está investigando. En este caso, Ajá, en el segundo caso, ¿cuál es el delito por el cual está siendo procesado? usurpación de identidad, ¿no? Por Eh, haber utilizado una cédula que, o sea, lo que hizo esta persona fue adjudicarse un título que no le pertenecía porque no era maestro en derecho. mm, a ver. Lo que está señalando, le vuelvo a leer el mismo párrafo, ¿no?
El señor Eduardo Magaña trabaja como director desde enero de 2020, sin embargo, en noviembre realiza una auditoría por parte del órgano interno de control, ya que existe una denuncia anónima respecto que el señor Eduardo Magaña pues ha estado precisamente firmando como maestro en Derecho cuando saben que no lo es, ya que tiene una estrecha amistad con el secretario y tiene carrera trunca. El órgano interno de control detecta irregularidades y al revisar la cédula profesional con la que sustenta, se observa que la misma corresponde a otra persona, por lo que se decide iniciar la carpeta de investigación ante la fiscalía tal. Se integra y se solicita audiencia inicial. Una vez en la audiencia inicial, ya que el Ministerio Público ha realizado la imputación, el juez estima pertinente vincular al señor por el delito de usurpación de profesión. Entonces, ¿cuál es el delito, Jonathan? De nuevo. Usurpación de profesión. Así es. Y usted me señala un delito diverso que es de usurpación de identidad. Claro. Entonces, Sí. ¿quién sería legitimado para denunciar la usurpación de identidad? De identidad, la víctima, en este caso de quien está usándose su identidad. Exacto. Ya de profesión, ya sería distinto, ya sería en este caso directamente para quien trabajaba en este caso. Exacto. Si la víctima, que es el dueño de la identidad, no ha formulado denuncia, pues prácticamente no se le puede condenar a repararle el daño a ella, porque pues si ella no ha denunciado, pues no podemos No hay. integrar una carpeta por ese delito. Claro, tendría que ser por denuncia o querella, ya que no se seguiría como de oficio. Así es. Entonces, únicamente está en la mesa la usurpación de profesión. Entonces, como ya lo vimos con su compañera Claudia, ese delito, precisamente el ofendido es la sociedad. Ahí es a donde se tendría que ver el tema de reparación del daño. Sí, en este caso, pues como está dañando como tal a la sociedad, pues entonces tendría que ser, como lo dijo el compañero, servicio social o servicio a la comunidad, porque no hay como una suma establecida la que se pueda resarcir, sino que más bien tendría que ser una conducta. Así es. Así es, bien, bien, Jonathan, va por ahí el tema, precisamente. Bien. Ok, gracias por aclarar mi duda, profe. A ver que usted, Reyes, me parece que quiere comentar algo. Sí, quería comentar que considero que aquí hay una doble falta, porque él es director jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o sea, pertenece a la representación, vamos a decir, legal, porque regularmente las áreas jurídicas en el representan a la dependencia en muchos pleitos que de ellas surgía, o sea, defendiendo a los intereses de la dependencia. Entonces, me parece, yo estuve investigando y me encontré con algunas resoluciones y realmente yo me fui también igual por el presidente Delgado, ahorita ya escuchando los argumentos y lo que usted mencionaba y la compañera mencionaba sobre decía suspensión incondicional del proceso. Yo me fui por el presidente Delgado precisamente porque me parecía muy grave la falta, siendo él parte del área jurídica de la Constitución. O sea, sea esta la que fuere, ¿no? O sea, de cualquier estado o federal, ¿no? Que fuera. Entonces, lo único que yo quería agregar me encontré con la resolución y son multas, por ejemplo, me encontré con una exactamente fundamentada en la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servicios de los Servidores Públicos, con inhabilitación hasta 20 años y multas de cerca de 4 millones de pesos. O sea, buscando yo cómo quería armar, porque yo pensaba que debía haber el presidente de grado, tomando en cuenta también lo que señaló, o sea, los requisitos, procedencia y todo eso. Entonces, eso es lo que quería mencionar. No ahorita voy a poner a buscar porque no he enviado todavía la actividad, o sea, que me toca a mí. Ya pienso ver hoy en la noche, pero quería yo ver si hay alguno en descargo, como defensa del imputado, del acusado, algo que ver, considerando, por ejemplo, que esté cumpliendo con los requisitos y qué buscaría yo con, 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 con pedir que fuera el presidente. Aparte de que sería más corto y todo lo que ya se mencionó. O sea, lo que me refiero es que
es que si hay una penalidad muy grande, o sea, de acuerdo a lo que vi justamente en esta discusión, por ese tipo de delitos. Bien, Reyes, precisamente es importante y es interesante lo que comentan, ¿no? Que por dónde se deben de guiar, precisamente conforme está establecido en el propio ejemplo. Y es que, digo, si en algún momento tienen curiosidad y llegan por azares del destino a defender a alguien o a representarlo, ustedes deben de abocarse únicamente a lo que el Ministerio Público diga. O sea, si el Ministerio Público solamente hace una imputación por usurpación de servicio público, o usurpación, perdón, usurpación de profesión, eh, pues solamente agarrarse de ahí, porque si no, imagínense, le estarían perfeccionando la teoría del caso al Ministerio Público al decirle, bueno, y es que también no tomó en cuenta la ley de servidores públicos, la ley de servicio público, todas estas que pueden contener un poco más de agravantes y lo cual pudiera perjudicar a la persona. Entonces, simplemente, por eso es que se recomienda mucho en audiencias, simplemente lo que dice el Ministerio Público y atacar lo que dice, de ahí nos vamos defendiendo. Si él omitió algo, ahora sí que es tema de él. Él lo omitió, pero yo como defensa no le voy a perfeccionar su teoría del caso. Si yo llego a decir algo de más, puede que el Ministerio Público diga, ah, bueno, y también échele ahí esta parte, no se había tomado en consideración, pero pues también quiero adicionarlo y ya con eso estaríamos teniendo una penalidad más alta. Entonces, aquí en este caso, es únicamente, pues se los puse sencillo, ¿no? Era algo ahí sencillo, una usurpación de profesión, procede o no procede un mecanismo alterno de solución de controversia, hay reparación del daño y elabore por escrito su planteamiento. Algo, pues, breve, algo sencillo, no tiene tanta complicación. Entonces, en ese sentido, pues, ahí va, mi estimado Reyes, así sería la situación. Bien, Laura, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, maestro. Gracias. Buenas noches a todos. Bien, buenas noches. Estamos comentando el ejercicio de la unidad 9, el punto número 2, en relación a la usurpación de servicio, perdón, usurpación de profesión. Bueno, nada más son dos ejemplos. ¿Usted qué puso en su ejercicio? Justo estoy tratando. Yo me fui en el sentido de que no aplica. Estoy aquí viéndolo. Yo más bien pensé que podría más bien como recomendarle abreviado. Ay, se me fue. Más que un más. Bueno, ahí el tema era lo que estábamos comentando precisamente de las diferencias entre el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso en relación a los efectos. Antes de que me mande su actividad, considere el punto en atención que, bueno, ya no se los voy a repetir porque pueden que se cansen de lo mismo, pero únicamente la consecuencia jurídica, recuerden que en la suspensión condicional del proceso no genera antecedentes penales y el procedimiento abreviado sí. Entonces, únicamente tómelo ahí en consideración para su actividad. Con eso prácticamente estaría cubierta la unidad 9 con estos dos ejercicios que pues, ustedes pueden ver, pues no fue nada complejo, nada que fuera pues algo que no se hubiera visto o algo que no conocieran. Entonces hay bastante flexibilidad al respecto. En cuestión precisamente de lo que es la última unidad, procedimientos especiales, que básicamente lo que ahí les puse en la unidad, bueno, no sé si lo puse, pero de procedimiento especial, pues no tiene nada prácticamente, porque se rigen con las mismas reglas del Código Nacional. Sería un procedimiento especial si estuviera regulado en alguna ley, pues por ahí, que no fuera del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin embargo, el propio código así lo establece. ¿Cuáles son estos procedimientos especiales? Guillermo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabe cuáles son? ¿Me podría mencionar alguno de los procedimientos especiales? De hecho, todavía no leo la unidad 10, estoy en la 9, pero bueno, de hecho iba a hablar, iba a preguntarle ahorita sobre el tema 9, bueno, la unidad 9, que era, bueno, usted nos dice que la víctima puede decir, pues quiero que me paguen 20,000 en vez de 500,000, ¿no? O sea, mientras la víctima se quede como satisfecha, pues puede haber procedimiento abreviado u otra, ¿no? Pero es que se me hace raro, ¿no? El Ministerio Público puede decir, sí, o bueno, ¿cómo le haría el Ministerio Público para decir, sí, yo en representación de toda la sociedad o del Estado, pues siento que es mejor que haga servicio comunitario que pagar una condena? ¿O cómo le haría ahí? O sea, Ajá, sí, no, depende, precisamente depende quién es el ofendido o quién es el afectado para determinar a quién se le va a pagar el daño. En el primer ejemplo que les puse, en el de los teléfonos que dicen, bueno, yo le pago 20,000 en vez de 500,000, por decir, ahí el ofendido es una empresa que vende celulares. Entonces, el ofendido es un particular. Y ahí básicamente el que tiene que determinar si está, es más, pueden llegar a darse el caso que diga el ofendido, ¿sabes qué? Bueno, pues ya no me pagues nada, yo me doy por satisfecho en la reparación del daño, pero ya no quiero continuar con el proceso porque tengo más cosas que hacer o, pues no sé, ¿no? Se puede dar el supuesto. Y está bien, se autoriza y no hay ningún problema. El tema es cuando se da precisamente un delito en contra de la sociedad, ya sea usurpación de profesión, fraude procesal, eh, delitos contra la administración y procuración de justicia, en donde la afectada es la sociedad, o delitos, por ejemplo, de narcomenudeo, donde el bien jurídico tutelado es la salud pública y la afectada es la sociedad. Entonces, ahí el Ministerio Público, como representante de la sociedad, tiene la obligación de realizar un peritaje o bien determinar cómo se haría esa reparación del daño a la sociedad, cómo se va a cuantificar la misma. Partiendo de ahí, obviamente podría señalar un dictamen, un perito, un trabajador social que diga, bueno, la reparación del daño se estima en tantos salarios mínimos o bien tantas horas de jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Entonces, ahí podría darse el tema de reparación del daño. No es porque el Ministerio Público lo quiera o diga, pues tantos, pues yo quiero que la reparación del daño a la sociedad sea de 50,000 pesos. Obviamente no, porque el juez de control va a decir, bueno, ¿y en qué te estás basando para fijar esa cantidad? Entonces, para fijar una reparación del daño, tienen que existir dictámenes que establezcan este tipo de situaciones en relación a las cantidades. Entonces, básicamente, pues eso sería, tema de lo que me ha comentado Guillermo. No sé si tenga alguna duda o ha quedado clara esta parte. no, sí, ya quedó claro, porque es que como usted decía que mientras una parte quedara satisfecha, el juez podía decir que, pues sí, no le puedo negar, ¿no? Ajá, pero siempre y cuando sean particulares, a eso me refería. Sí. Sí, si es la Nada más sociedad, sería esa duda. se requiere dictamen precisamente, necesariamente tiene que ser un dictamen. Bien. Ok. Bien, gracias, Guillermo. ¿Alguno de ustedes ha leído la unidad 10? ¿Ha tenido oportunidad de revisarla o de ahí de medio checarla? Sí, yo un poco. Bien, Alejandro, ¿me podría comentar alguno de los procedimientos especiales que vienen contemplados ahí? Uno sería el de los pueblos indígenas, ¿se refiere a esos? Muy bien, correcto, bien, Alejandro. Jonathan, ¿usted sabe de alguno? ¿Cuál sería alguno de ellos? Sí, como había dicho mi compañero, de los pueblos indígenas, que son los vulnerables, o también las personas con, podría decirse, disminuidas sus capacidades intelectuales. ¿Cómo se llaman? Eh,
no sé cómo llamarlas en sí. Inimputables. Inimputables, exacto, porque también aplicaría para las empresas, ¿no? Es más o menos de lo que leí. Para Cuando personas es ajá, exacto. Bien, correcto. Pues efectivamente, procedimientos especiales, digo, se los voy a dar de manera resumida en unos 3 minutos. Procedimientos especiales, nada de especial, pero básicamente, porque básicamente procedimiento para inimputable es cuando, pues dentro del proceso o dentro de la investigación, la persona adquiera un estado transitorio en su mentalidad, ¿no? O se le disminuya la capacidad. El procedimiento va a ser igual, básicamente igual etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio. Sin embargo, lo que se tiene que aplicar por parte del juzgador o por parte del Ministerio Público son ajustes razonables para poder llevar a cabo el proceso y poder velar por la prevalencia de la igualdad de las partes, ¿no? Porque ¿cómo se acredita la inimputabilidad? Pues bueno, tendrán que practicarle dictámenes en materia de psicología a la persona imputada, pero el procedimiento pues sigue igual, ¿no? Básicamente es el mismo, únicamente van a variar posiblemente las medidas cautelares. Recuerden que en el tema de inimputables, bueno, en el derecho penal hay dos formas de sanción, lo que son las penas y las medidas de seguridad. Las penas, pues ya ustedes las conocen, son penas de prisión, penas privativas de libertad. Y las medidas de seguridad van enfocadas a las personas que tienen precisamente estados, pues un estado que no comprenden el alcance de su conducta y por lo tanto se les impone una medida de seguridad, las cuales pueden ser consistentes precisamente en tratamiento psiquiátrico o internamiento para tratamiento psiquiátrico, que eso es lo que suele llegarse a cabo con las personas inimputables. Se les impone una sanción, bueno, no una sanción, esta medida de seguridad, la cual no puede rebasar la pena para la cual está establecida en el delito que se haya cometido. Entonces, pues se les manda, ahora sí que estás inimputable, pues te mandan a un centro psiquiátrico o a tratamiento médico, dependiendo de tus condiciones como imputado, para, pues bueno, este tipo de personas es el tratamiento que se les da, es lo único que va a variar de un procedimiento normal, ¿no? Ajustes razonables que adopta el juez de control y adicional a ello la medida de seguridad que va a ser las veces de una sanción que sea impuesta a través de una sentencia. Procedimiento para pueblos o comunidades indígenas es únicamente el Código Nacional dice, bueno, a los indígenas, a los pueblos y comunidades indígenas, vamos a respetar sus usos y costumbres y si ellos consideran que de esa manera está precisamente sancionada la persona, conforme a sus usos y costumbres, lo respetamos. En caso de que las personas involucradas, ya sea el ofendido o la víctima, digan no queremos llevar a cabo el procedimiento conforme a nuestros usos y costumbres, el procedimiento penal se regirá conforme al Código Nacional, ¿no? Y esto nada más hay una excepción a esta regla. La excepción es que siempre y cuando no se trate de los delitos de prisión preventiva oficiosa, porque en esos casos tendrá que llevarse el procedimiento conforme al Código Nacional. Fuera de ahí, se les permite a los pueblos indígenas resolver sus problemas conforme a sus usos y costumbres, siempre y cuando no haya oposición de la víctima u ofendido. Tema de procedimiento para personas jurídicas, básicamente es lo mismo. La controversia que existía en esto de pueblos indígenas era precisamente, de personas jurídicas, era precisamente de cómo voy a juzgar a un ente ficticio, cómo voy a someter a proceso a una entidad jurídica si no existe. Entonces, realmente al que se debe de juzgar es a la persona física que actúa en representación de la empresa, pero la empresa también tendrá su sanción y hay medidas cautelares específicas para personas morales. Entre ellas, bueno, pues es la suspensión de actividades, la disolución de la empresa y precisamente creo que suspensión de actividades ya se los había comentado. Básicamente, esas son algunas de las medidas cautelares, pero pues obviamente la sentencia será en el sentido
la persona moral sea disuelta. Y bueno, el tema ya por último, acción penal por particulares, son sobre, es el ejercicio de la acción penal que realiza un particular, que digo, es un poco cuestionable, porque para que pueda proceder la acción penal por particular, es decir, por ejemplo, que alguno de ustedes diga, pues el Ministerio Público tiene mucha gente y es muy tardado, pues yo quiero ir a denunciar, integro mi investigación y la paso ante juez de control sin apoyarme en el Ministerio Público. Lo pueden hacer, sí, pero siempre y cuando el delito del que se trate no rebase la pena de 3 años y que tenga una alternativa, es decir, que no necesariamente tenga como pena la privación de la libertad. Entonces, básicamente eso reduce demasiado los delitos. El catálogo de delitos es muy, muy pequeño. Adicional a ello, ustedes imagínense cuánto dinero tendrían que invertir para integrar una carpeta de investigación, el tiempo que les va a llevar y lo que van a obtener de resultado. Además dice el código, en caso de que se tenga que practicar un acto de investigación que genere un acto de molestia, no lo puedes hacer como particular. Tienes que ir ante el Ministerio Público para que él lo haga y continuar con la secuela procesal. Entonces, básicamente, la acción penal por particulares es una vacilada, porque pues de todas maneras tendrá que acudir ante el Ministerio Público y al final del día determinar si quiere seguir integrando su investigación o bien que la lleve ya el Ministerio Público. Entonces, pues básicamente este es el tema de la unidad 10. Posiblemente de actividad tengan que realizar un cuadro comparativo. Esto porque lo estaba platicando precisamente con la gente ahí de la división. Me dicen, lo más viable es que se realice un cuadro comparativo de estos procedimientos con el procedimiento ordinario, ¿no? Con el procedimiento que viene en el Código Nacional. Pero pues básicamente con eso pues estaría por terminado el curso. De hecho, pues miren, digo, no sé si ustedes ya lo vieron, pero pues prácticamente el Código Nacional de Procedimientos, perdón, prácticamente esta unidad, este curso, está compuesto de 10 unidades, ¿no? Que son las que hemos estado viendo. Perdón, ya se me fue ahí la mano. Está aquí. Son las 10 unidades, son las que estuvimos abordando conforme al temario que pues debe de tocarles, ¿no? Que era lo que ya habíamos comentado. Pues prácticamente ya está abarcado todo, únicamente sería esa última actividad y pues ya de mi parte pues sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que manifestar. Me parece que tienen ya exámenes, ¿no? Esta semana. Sí. Sí, así es. A Ahí. partir de lunes. Ok. Bien. Les adelanto, bueno, esto ya lo saben, ¿no? Prácticamente, no creo que haya tanto necesidad o que me vayan a decir, oiga, maestro, ¿y a mí qué me pasa? O yo no sé, cada uno de ustedes lo sabe. Yo se los comenté precisamente antes de iniciar el curso. Quienes tengan, y de hecho, voy a hacer ahí un poco extensivo para que no digan que mala onda, pero quienes tengan en su mayoría entradas a clases vía Zoom y participaciones están exentos del examen final de esta materia. Precisamente el día de hoy hubo una plática en con nuestro director y nos estaba señalando los criterios de evaluación que prácticamente quedaban a criterio de cada profesor. Yo se los adelanté precisamente y les había comentado que, bueno, era un requisito el ingreso a sesiones Zoom y con eso podían exentar el examen final. Con su trabajo, para mí de verdad es un placer haber compartido con usted esta materia y con mis compañeros. Muchas gracias. Gracias a usted, Laura, gracias por sus comentarios, gracias a cada uno de ustedes. Y digo, eso fue precisamente parte de lo mismo, ¿no? Lo que nos dejó la pandemia, lo que estaba comentando, lo que se estuvo comentando en la sesión de hoy. Prácticamente el sistema a distancia en la UNAM estaba un poco olvidado. Prácticamente, pues muchos de los asesores, digo, no es por hablar mal de nadie, pero señalan que, bueno, la mayoría pues únicamente, bueno, no tenían como ese contacto con los alumnos. Y ahora, pues curiosamente, pues esta es la modalidad que nos ha
permitido continuar estudiando y permitido continuar en funciones a la UNAM. Entonces ahora sí que la división se vino para arriba, ¿no? Con tanto tema de a distancia, pues ha mejorado precisamente la calidad en los estudiantes. Pues bueno, hasta aquí voy a dejar la grabación.